Hola, ¿qué tal ha estado tu semana? A veces, el día más bonito no tiene que ver con grandes acontecimientos ni con fechas señaladas. No necesita planes detallados ni grandes promesas. Basta con decidir con plena consciencia que hoy es el día para reconectar. Un día en el que volvemos a respirar lento, profundo, para sentirnos vivas. Porque vivir de verdad no es correr detrás del reloj. Vivir es algo tan sencillo como vestirnos con cariño, cuidarnos y querernos tal y como somos. Es ponernos unos zapatos cómodos, elegidos desde el cuidado hacia nosotras mismas, que nos recuerden que merecemos caminar por la vida, siendo libres y sin exigencias. Hoy os traigo un vídeo que está patrocinado. Este calzado nace desde la comodidad y desde el cuidado, y pensado para caminar despacio. Y mientras abro estas cajas, mientras toco los tejidos, veo los colores y observo las formas, me doy cuenta de que no estoy simplemente preparando un look. Estoy preparando y empezando el día en el que he decidido volver a mí. Porque aunque los calendarios digan que es un día cualquiera, para mí tiene algo de fiesta. Porque me espera algo que solo sucede unas pocas veces al año. Y esto es visitar mis dos ciudades favoritas del mundo: Madrid y Toledo. Crecí entre ellas, me formaron, me moldearon, me enseñaron a mirar. Madrid con su pulso constante y su energía viva, su caos hermoso. Y Toledo con su recogimiento, sus piedras sabias y su alma antigua. Caminar por ambas es como recorrer dos versiones distintas de mí. Y hoy he decidido darme eso. Salir de mis rutinas, salir de lo conocido, respirar otros ritmos, otros olores y otras luces. No porque lo necesite para seguir funcionando, sino porque lo merezco aunque no funcione. Merezco días en los que solo importe sentirme bien, días en los que piense menos y me sienta más, días en los que pasear con mi familia, días que sean refugio y no sean una obligación, días de desconexión. Y para esto no hace falta irnos lejos. Nuestros propios lugares de nacimiento y donde vivimos y crecimos son preciosos lugares si podemos mirarlos con detenimiento. ¿Alguna vez has paseado por tu ciudad, tu pueblo o tu región, mirándolo como si fuera la primera vez que lo vieras?
Madrid siempre me recibe con los brazos abiertos, con su bullicio amable y esa energía contagiosa. Me invita a salir de mí, a explorar rincones, a perderme en calles llenas de vida, diversidad y movimiento. Madrid tiene esa capacidad de empujar hacia afuera. No sé si me explico bien. Pero hay días en los que una ciudad así se convierte en una excusa para escucharse mejor por dentro. Y es que hay una parte de mí que, cuando pasa mucho tiempo en casa, empieza a volverse invisible, como si entre rutinas, horarios y repeticiones me desdibujara un poco. Y salir, simplemente salir, es como recordar que seguimos aquí. Y no es necesario hacer grandes cosas. Es un paseo lento, calles nuevas, una fachada que me mira de vuelta. Y es que a veces hace falta perderse entre escaparates para encontrarse entre pensamientos. Porque entre el ruido también hay huecos de silencio, y entre la prisa a veces se esconde un suspiro. Me gusta observar cómo todo late aquí, las esquinas, los gestos de la gente. Cada paso parece decir, sigue adelante que hay cosas por ver. Y luego está Toledo. Toledo es ese otro ritmo, otro latido. Una ciudad que no se visita, se siente. Cada vez que llego a Toledo, mi alma parece respirar más profundo. Es una ciudad que no se recorre con los pies, sino con el alma. Cada piedra, cada sombra, cada calle estrecha tiene algo que decir. Y esta ciudad no lo dice con ruido, lo dice con historia, con pausa y con verdad. A veces no hace falta entender un lugar para que se sienta como hogar. Volver a Toledo para mí es como volver a una raíz que no se ve, pero que sostiene. Una raíz emocional, íntima, que me ancla sin hacerme prisionera. Cuando camino por sus calles, algo dentro de mí se ralentiza. En Toledo no hace falta tener un plan, basta con estar. Basta con dejarse llevar por la forma que toma la luz en las fachadas, por el eco de los pasos en las cuestas, por el aire que huele antiguo, a verdad y a alma. Sé que lo que voy a decir puede sonar muy intenso, pero es una realidad. No sé si a ti también te pasa, pero hay lugares que no se explican, se lloran. No por tristeza, sino porque tocan fibras que creías dormidas.
Y entonces te das cuenta de que no estabas perdida, solo hacía tiempo que no te encontrabas en ningún sitio. En Toledo hay momentos en los que me descubro sintiendo una calma profunda, una especie de rendición bonita. No necesito entender por qué me conmueve, por qué las lágrimas brotan. Solo lo siento y con eso me basta. Y es que pienso que hay ciudades que tienen alma. Y cuando encuentras una que se parece a la tuya, no puedes evitar quedarte un poco más. Y es que Toledo no se visita, se recuerda con la piel. A veces creo que por eso me emociona tanto, porque es una ciudad que me conoce sin que yo se lo haya contado. Y me permite eso que tampoco nos permitimos, estar sin hacer, sentir sin explicar y parar sin culpa. Quizá por eso este día lo necesitaba tanto. Porque hay momentos del año en el que romper con la rutina no es un lujo, es una forma de sanar. Y para mí, volver a Toledo es eso, un gesto sanador. Como si cada paso fuera un suspiro que se acomoda donde antes había nudos. Y es que hay algo muy poderoso en caminar sin prisa por nuestras propias ciudades, como si fuera un acto de ternura hacia una misma. Y eso a veces lo cambia todo. Y hoy quiero dar las gracias a Cozy Island por acompañarme en este día bonito, por regalarme comodidad y belleza en cada paso. Ha sido un placer inmenso disfrutar de vuestro calzado. Y gracias sobre todo a ti, que estás al otro lado de la pantalla, acompañándome en estos paseos emocionales y compartiendo conmigo esta sensibilidad que nos une. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al caminar juntas por Madrid y Toledo. Al sentir conmigo el valor inmenso que tiene regalarse días así, días sencillos, bonitos y profundamente nuestros. Con esto te mando un abrazo enorme, de esos que atraviesan pantallas y llegan al corazón de una forma silenciosa. Sé muy feliz. Bye.